Ya. Voy a proyectar a ver si se ve. Pantalla, pero proyectar la pantalla. Creo que sí. Ya. Vamos a estar la pantalla. ¿Sí? Y a ver, me perdí un poco. Vamos primero a proyectar esto, ¿no? Sí, ya. Pero si hago esto cuando pongo F5 no sé, vale, ya no importa. Vamos a hacerlo así. Vamos a proyectar la pantalla. Ahora sí. Compartiendo pantalla. Se está grabando, tengo el audio de la cámara, ya. Perfecto. Ahora vamos, sí, vamos a partir con la masterclass número 2. Cuando esto quiera, partimos. Ya, perfecto. Ok, sean bienvenidos a esta segunda clase, de segunda masterclass, sí, del curso de distribución en plan, sí. En este el módulo 2 bueno, en esta clase veremos lo que es el módulo 2 que se enfoca en la estrategia de procesos. Como ya sabrán, mi nombre es Gabriel Guerra Zuleta y seré su profesor en este curso, pues si no han visto la primera clase, sí. Em, Con respecto a la estructura de esta clase, va a seguir la siguiente, creo que sale aquí al principio. Sí, perfecto. La estructura de esta clase va a ser más o menos la siguiente. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el módulo 2. ¿Sí? Vamos a conocer conceptos nuevos con respecto a este nuevo módulo. Vamos a aplicarlos, vamos a poner ejemplos, vamos a aprenderlos. Hay algunos videos también que están preparados. Sí, pero antes de todo eso vamos a ver también, hacer un pequeño repaso de lo que fue el módulo 1. Sí, un pequeño repaso en lo que fue la masterclass, em, digamos, la primera masterclass. ¿Sí? Para esto vamos a seguir, bueno, vamos a ir con la diapositiva, pero hacer un mensaje, pero parece que ya está todo bien. ¿Sí? Todo bien. Sale algo del volumen, pero parece que yo estoy bien. Ya, sí, tenemos los videos preparados. Ya, perfecto. ¿Dejé compartir? No, no dejé de compartir. Ya. No, sí, no sé por qué me iba a hacer un mensaje sobre el volumen, pero se lo estaba arreglando y estaba viendo los videos que voy a mostrar. Básicamente esto va a ser la clase número 2, ¿sí?
La estructura va a ser básicamente la misma que el módulo uno. Vamos a ver conceptos básicos, objetivos, aplicaciones y el cierre de la clase, ¿sí? Como les decía, vamos a partir con un breve resumen de lo que es la clase 1, el módulo de la Masterclass 1, ¿sí? Primero que nada definimos muchos conceptos, ¿cierto? Definimos lo que es producto, lo que es producción, productividad, ¿cierto? Los KPI, ¿cierto? Hicimos una diferenciación, ¿cierto? De lo que es la producción y la productividad. Dijimos que la producción es un número, ¿cierto? Es un número que yo puedo obtener, por ejemplo, no sé, yo puedo hacer 30 panes en una hora, por ejemplo, ¿sí? Y es la productividad la que, de cierta forma, viene como a evaluar ese número, ¿sí? Y me dice, bueno, estos 30 panes que llevo en una hora, ¿sí? Corresponden a lo que yo puedo ser lo más eficiente o estoy debajo de lo que yo debería tener. Puedo hacer más o puedo hacer menos, ¿sí? Con lo que tengo. Eso en el fondo es la diferenciación entre la producción y la productividad, ¿sí? Mencionamos también que si bien es cierto, la productividad es lo que se ve en el punto número 2, que son cierta cantidad de productos en cierta cantidad de tiempo, también lo llevamos a algo más global, algo más macro, ¿cierto? Para tener una vista panorámica entera, completo de lo que es. No solamente nos podemos fijar en un desempeño de una máquina, de un equipo o de una persona, sino que tenemos que verlo todo como un concepto global, ¿cierto? Este concepto global, ¿cierto? Nos llevó en cierta forma a definir lo que era la distribución en planta y dijimos que en cierta forma busca ser un sistema, ¿cierto? Único y funcional, ¿sí? Todas las partes funcionan como un todo. Y dimos el ejemplo del cuerpo humano, ¿cierto? El cuerpo humano tiene órganos, ¿cierto? Que funcionan, ¿sí? No solamente los órganos son importantes, sino que, por ejemplo, bueno, hay órganos vitales, ¿cierto? Dentro del cuerpo. Pero, por ejemplo, el cuerpo no podría hacer nada sin sangre, que no es un órgano vital, pero es importante, digamos, para que funcione. El oxígeno también, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, hay obviamente en una empresa áreas que vamos a distinguir rápidamente como las más importantes. Eh, Sin insumos, por ejemplo, no se puede hacer mucho, ¿sí? Entonces, todas las partes tienen que estar funcionando, no solo las más importantes, ¿cierto? También vimos algunos principios de la operación planta, ¿sí? ¿Cierto? Eh, o distribución en plantas. Integridad, ¿cierto? Que en el fondo busca unificar todo lo que compone una empresa, ¿cierto? Ya sea de las personas, ¿cierto? Pasando por las máquinas, por la distribución, etcétera, etcétera. ¿Sí? También vimos conceptos como, bueno, la integración es a todos los factores, ¿cierto? Que suman, todos los factores que contribuyen o que producen, o sea, todo lo que interviene en la producción. En una producción no solo intervienen la maquinaria y los equipos, ¿cierto? Las personas, desde la distribución, desde el diseño de los productos, ¿cierto? De la persona que ve los costos, la administración, todo eso es parte de la integración, ¿sí? También vimos que la operación, vimos solamente tres principios de la operación planta, ¿cierto? Vimos también la distancia, que son sumamente importantes a la hora de optimizar, ¿cierto? Incluso desde un punto de vista de la seguridad es importante que todo esté bien distribuido, que todo esté bien a la distancia correcta. Si no siempre se puede obtener que sea la menor distancia posible, pero sí la distancia la más correcta, la más eficiente. ¿Sí? Y lo último que vimos de los principios de la operación planta, en cierta forma nos llevó a definir un poco lo que es el concepto de cuello de botella. Sí, que es un concepto que no aparece en el documento de su semana, de su módulo uno, pero sí es importante porque todos los procesos conllevan, o sea, todos tienen un limitante, y que en el fondo es el concepto de cuello de botella, que es lo que me está ralentizando todo el proceso, ¿sí? De todo el macro, de toda la vista panorámica que puedo tener de un proceso. ¿Qué es lo que me está limitando? Eso serán los insumos, será la mantención, serán los costos, serán las personas, serán la maquinaria, ¿cierto? Todo eso nos puede llevar a generar tener conocimiento de esto y saber determinarlos, nos lleva a un mejor entendimiento y un mejor estudio.
de la situación, lo que conlleva a una mejor eficiencia, ¿cierto? Si yo sé reaccionar a tiempo, ese cuello de botella, puedo, digamos, detener los tiempos muertos que pueda tener una operación, ¿sí? Dijimos también que, muy importante, que la producción, ¿cierto? Que el ser productivo corresponde a un objetivo muy importante. El principal que es satisfacer los requerimientos del cliente o del mercado, ¿cierto? Ese es el foco siempre. De todo negocio es ese es el foco. ¿Sí? Y después viene lo otro de reducir costos, de lo que puede ser mejores tecnologías, ¿cierto? Y todo lo demás, de ser más eficiente, pero lo primero que debo, debo saber que para ser productivo tengo que, primero que nada, tengo que satisfacer los requerimientos del cliente, siempre, en todo momento, ¿sí? Entonces, esa es la base. ¿Sí? Hay empresas que pierden ese foco y solamente se dedican a reducir costos. Que ya vamos a ver algunos ejemplos, ya vamos a hablar un poco más en profundidad sobre ese tema, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hacer más que historia, la verdad no es tan histórico lo que vamos a hablar, sino que es más que nada los inicios, cómo se fundamentó todo esto, ¿sí? Frederick Taylor fue quien unificó conceptos claves de la producción, los estudió, los trabajó y estableció varios aportes para el entendimiento de esta nueva ciencia, ¿sí? La palabra clave está en esta frase que está ahí en pantalla, es la palabra unificó. ¿Y por qué? Porque estos conceptos no los descubrió Taylor, ¿sí? No los descubrió, no los inventó, o sea, los descubrió, no los inventó, porque siempre han estado estos conceptos, esta unificación que él hizo, por ejemplo, desde que la humanidad se formó, ¿cierto? En diferentes partes, obviamente, en diferentes partes del mundo, ya existían procesos, ¿sí? Se hacían telares para el frío, o se cubrían con pieles de los animales, cazaban animales para alimentarse, pescaban también, ¿cierto? Construían. Todo eso eran también procesos. Obviamente no tan estudiados como ahora, pero sí se seguía esa lógica de cada vez ir siendo más eficiente. Después se descubrió el fuego, pues se descubrió la rueda, ¿cierto? Eh, y así pues se fueron trabajando metales, ¿cierto? Para crear armas, para protegerse, ¿cierto? Así sucesivamente, eso también son procesos. Entonces, lo que hizo Federic no fue inventarlos, ya estaban ahí. Él los unificó, los estudió, los trabajó y dejó establecido varias ideas que hasta el día de hoy siguen muy vigentes. ¿Sí? Eso con respecto a los inicios de, de lo que fue esta, bueno, en la ciencia, ¿cierto? Que Frederick Taylor eh, se le considera el padre de esa ciencia. ¿Sí? Bueno, toca hablar del desarrollo de estos sistemas, ¿cierto? Pues ya sabemos quién los estableció, quién los juntó, cuáles fueron las ideas que él tuvo, ¿cierto? Pero ¿cómo se desarrollan estos sistemas productivos? ¿Sí? Y bueno, todo nace, ¿sí? De obtener armonía en la acción de grupo, lograr cooperación de los seres humanos y maximizar la producción. Si se fijan, esto, desde que se conoce la humanidad, esto ha sido clave para el avance. No hubiéramos logrado lo que tenemos ahora si estas cosas, si estos conceptos que están aquí no se hubieran dado, ¿sí? Lograr cooperación de los seres humanos fue algo clave en este proceso, ¿sí? Maximizar la producción también, obviamente, ¿sí? Dice, en la actualidad se realizan estudios de macro y microentorno, estudios de diseño, estudios de mercado, todo esto con la finalidad de formar sistemas productivos eficientes, ¿sí? Eh, digamos, sabemos que quizás es fácil mencionarlo, ¿cierto? Pero en la práctica esto requiere muchísimo estudio, muchísimo toma de decisiones, muchísimo análisis, ¿cierto? Reuniones, etcétera, para establecer bien cuáles son los sistemas productivos más eficientes que vamos a tomar, ¿cierto? La toma de decisiones sigue siendo importantísima aquí. No solamente es manejar información, sino también es saber aplicarla. Eh,
Y tenemos abajito que dice, todas las herramientas administrativas que busquen maximizar los niveles de la productividad lo llamaremos gestión de producción. ¿Sí? Son tan importantes estos conceptos que se tienen que seguir estudiando, ¿sí? Que tienen que complementar como con estudio de diseño o de rediseño también, muchas veces estudio de mercado, ¿cierto? A la competencia también tenemos que estudiar sí o sí, ¿cierto? Es mucho, mucho lo que se tiene que hacer, no solamente eh, es fácil, digamos, decirlo quizá, pero en la práctica son muchas las actividades que se tienen que realizar. Y llegamos, sí, entonces, estamos hablando del último de gestión de producción. Y para saber gestionar lo que es una producción, obviamente tenemos que partir de la base de lo que es un proceso. ¿Sí? Un proceso eh, se puede graficar en el siguiente esquema, podríamos decir, ¿sí? Y se define de la siguiente forma: conjunto de operaciones que una empresa debe realizar con el fin de ofrecer un bien o un servicio. ¿Sí? Entonces, permiso. Entonces, tenemos que hay un proceso. ¿Sí? El proceso va a generar un cambio. ¿Sí? En lo que esté entrando. ¿Sí? Esto se aplica a cualquier tipo de proceso. Ya para el pan, para el cobre, para una fabricación de un automóvil, fabricación de un avión, de lo que sea. ¿Sí? Hasta de una hamburguesa, lo que sea, se puede definir como esto. Hay una entrada, ¿cierto? Están entrando insumos, vamos a llamarlo, entran a este proceso, el proceso genera el cambio y hay una salida, ¿cierto? Que es un producto. Esto se aplica para lo que sea, para el cobre, por ejemplo. La entrada de concentrado de cobre entra el proceso de fundición y sale cobre. Bueno, dependiendo ahí de el horno, puede salir cobre blanco de mata o cobre blister, ¿cierto? Dependiendo si es horno fusión flash o de conversión. Pero siempre va a haber una entrada, un cambio que lo hace un proceso y una salida de un producto. ¿Sí? Ese producto puede ser final o no final. ¿Sí? Sabemos que el cobre blister falta aún para que lo podamos tener el 99,9%, ¿cierto? Faltan más procesos para eso. ¿Sí? Esta parte, este esquema, después lo vamos a ver un poco más complejizado. ¿Sí? Esto no es solamente para entenderlo y de a poco vamos a ir complejizándolo un poquito más, solamente para que se entienda que esto de repente no es tan simple de ver, o hay muchos otros factores que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Sistema de producción. Aquí creo que viene acompañado de un video que lo voy a mostrar después, ¿sí? Los sistemas de producción se pueden dar de tres formas: manual, semiautomático y automático, ¿sí? Manual interviene en el proceso de producción sobre el factor humano, ¿sí? Por ejemplo, el tejido, ¿cierto? El tejido sabemos que se puede hacer de forma manual. Por lo general, lo que es artesanía, en cierta forma, también se cumple con que son sistemas de producción manual, ¿sí? Semiautomático combina el esfuerzo humano con maquinaria especializada y automático, la intervención humana es mínima, ¿sí? Habíamos hablado en el anterior que lo que todo es automatizado. A ver, mucho se habla de la automatización de los procesos. Y la verdad es que no todos los procesos es necesario que se automaticen. ¿Sí? No es necesario, o de repente no es viable tampoco que se automaticen. Sí, hay que tener mucho ojo con ese concepto que por ejemplo se dice ya, que ojalá esté todo automatizado y no es tan así. Hay cosas que no se pueden automatizar, porque es difícil que se automaticen. Aparte que al hacer todo automatizado, como le decía la clase pasada, piensa un poco en su capacidad de adaptarse a los cambios. ¿Sí? Pierde un poco esa flexibilidad, esa capacidad de poder, si hay algún cambio de tecnología, difícil que un sistema automatizado se pueda, se pueda realizar. ¿Sí? Y les voy a mostrar el video que aquí yo les tenía preparado. ¿Sí? Esperen un poquito, lo vamos a meter al tiro. Aquí. Déjame ver si estoy compartiendo pantalla para asegurarme si estoy persiguiendo pantalla. Ya. Y entonces aquí vamos a ver.
Este video era. Ya, aquí la verdad no vamos a ver todo el video porque es solamente una buena parte que yo quiero que se vea. Tomo de ejemplo de para que lo puedan visualizar. Más que nada, todos estos conceptos que hemos visto se llevan un poco a cómo se llevan a la práctica, más que nada. Bueno, ahí estamos viendo más que nada una producción, ¿cierto? Semiautomática. Sí, hay ayuda de máquinas y de personas, ¿cierto? No es algo que está 100% automatizado y vemos que intervención humana y eso. ¿Sí? Un video un poco explicativo, que nada también para como aterrizar un poco todo lo que hemos venido hablando, ¿sí? Em, Básicamente es para hacer ese video. Después hay otro video que vamos, video como el de la clase anterior, donde hablamos, donde voy a como interrumpir un poco, conversar y complementar un poco lo que se está diciendo en el video. ¿Sí? Estrategias de proceso. Se busca un equilibrio entre producir un bien y responder a los requerimientos del cliente. Los requerimientos, y creo que no lo hemos puesto ya. Se busca un equilibrio entre producir un bien y responder a los requerimientos del cliente, ¿sí? O también se busca entregar un servicio, ¿cierto? Ya hablamos que el objetivo principal, ¿cierto? Es satisfacer el requerimiento de los clientes. Ese es el objetivo principal para ser productivo, ¿cierto? Y justamente la estrategia de procesos busca un equilibrio entre producir y responder, ¿sí? Y si hay cuatro tipos de enfoque, ¿cierto? Enfoque de proceso, enfoque al proceso, enfoque al producto, ¿sí? Y dos más, uno que es de producción masiva, y el tercero que en este momento el nombre se me fue un poco, pero es la combinación del de proceso y el de producto. Que ahí vamos a dar un poquito más de ejemplos. Enfoque al proceso, ¿sí? Se tienen varios productos, ¿sí? Por ende se necesitan varios insumos también, ¿sí? O sea, podríamos decir que es esto, pero replicado varias veces, ¿sí? En el esquema de su documento sale mejor, creo que hay un esquema mejor graficado que esto, ¿sí? Si tienen varios productos, pero por ende se necesitan varios insumos, ¿sí? En el documento entrega un ejemplo muy bueno que es de un taller de mantención, ¿cierto? Donde se hace cambio de aceite, cambio de neumático, cambio de piezas, ¿cierto? Alineamiento, etcétera, ¿sí? Claro, tengo varios productos finales o servicios también, ¿cierto? Pero también tengo que tener varios insumos para eso. Tienen varios flujos dentro de los procesos, ¿cierto? Dependiendo de lo que se necesite, lo que sale será lo que entre, ¿cierto? Por ejemplo, en este mismo taller, en el ejemplo de este taller, por ejemplo, ¿sí? Mi producto final o mi servicio final va a ser dependiendo del requerimiento del cliente, ¿cierto? Si quiere un neumático que está pinchado, quiere que lo arreglemos, o una mantención en específico, ¿cierto? Etcétera, etcétera, va a depender justamente de la entrada, el, el servicio que vamos a realizar, ¿cierto? Es más flexible y adaptable a cambios.
Por ejemplo, ya vimos que tiene hartas áreas de trabajo, ¿cierto? El cambio de aceite, cambio de neumáticos, mantención, ¿cierto? Afinamiento. Si, por ejemplo, necesito darle más énfasis, si tengo mayor demanda, por ejemplo, de cambio de aceites, bueno, puedo disponer más personas a eso, ¿cierto? O si, por ejemplo, llega un momento en que por algún motivo no puedo realizar cambio de aceite, ¿sí? No puedo. O no puedo cambiar neumáticos. Si me echaron a perder todas las herramientas, las cuales yo puedo hacer cambio de neumático. Bueno, también tengo cambiar aceite, también tengo la mantención, también tengo alineamiento. Entonces, al tener más productos finales o más servicios, bueno, si se me cae uno, por así decirlo, tengo los demás que me pueden salvar, ¿cierto? Que me van a sustentar, de cierta forma. ¿Sí? Eso se refiere con ser más flexible y más adaptable a los cambios también. Si, por ejemplo, hay un día en que nadie está viniendo a cambiar neumático y sí mucha gente a cambiar aceite, bueno, dispongo de más gente o más tiempo justamente a la tarea más demandada, ¿cierto? Es más flexible, se puede adaptar rápido a los cambios, ¿sí? Eso con respecto al enfoque del proceso. Como decía, esa lámina de proceso que está ahí, que se ve, vamos a complejizarla un poquito después para que se entienda de mejor forma. Enfoque al producto, ¿sí? Y esto es clave aquí hablar de que es como lo contrario al enfoque del proceso. ¿Por qué? Dice, tiene por objetivo producir mucha cantidad de productos y se estructura en torno al producto. O sea, en el fondo somos muy buenos haciendo estas pocas cosas, ¿sí? Requiere una buena distribución de las distancias de las diferentes áreas para ser más eficiente, ya que solamente podemos producir con poca variedad, no tenemos tanta variedad de productos, tenemos que ser muy buenos produciendo esa misma cantidad de productos, aunque sean de poca variedad, tenemos que ser buenos en hacer esa poca variedad de productos, ¿sí? Más fácil de optimizar, porque hacemos siempre lo mismo. Y se puede especializar más en la fabricación de los productos, ¿cierto? Puedo adquirir nuevas tecnologías, ¿cierto? Puedo estudiar el producto, puedo hacer muchas cosas para mejorar ese funcionamiento, porque, insisto, es un poco más de lo mismo, ¿cierto? No hay mucha variedad de productos. Sí, obviamente una de las desventajas obvias es que hay poca flexibilidad, ¿cierto? En el caso anterior que yo le decía, bueno, tengo cuatro áreas de trabajo, si se me cae una, por ejemplo, tengo las otras tres que me van a ayudar a sacar, digamos, eh, más trabajos, más ingresos, ¿eh? Pero si aquí tengo un puro producto, por ejemplo, y se me cae ese único producto que yo estoy vendiendo, complejo, ¿sí? Es poco flexible. Los cambios son, o si se me echa a perder uno de los equipos, ¿sí? ¿Hay formas de mitigarlo? Sí, hay formas de mitigarlo, ¿cierto? Como yo les decía la vez pasada, hay empresas que, por ejemplo, hay fundiciones que trabajan de la siguiente forma. Siempre tienen tres hornos, ¿sí? Dos están operando y uno siempre está en mantención. Entonces, cuando le toca mantención a uno de los dos que están operando, entra el que está en mantención, sale el que está operando, y el que está operando ahora va a estar en la mantención y así siempre voy a trabajar con dos hornos. Si se puede, digamos, justamente está muy relacionado con el cuello de botella, ¿cierto? Tengo que saber adaptarme a eso. Y siempre van a haber puntos débiles, siempre, en todo proceso. Justamente los cuellos de botella me lo indican, me van a hacer cuál es mi limitante del proceso. Y para eso justamente tengo que saberlos y conocerlos para poder responder a tiempo y justamente reducir tiempo muerto, ¿cierto? Maximizar la productividad y todo lo que ya hemos hablado. Sí, eso con respecto al enfoque al producto, ¿sí? Y aquí vamos a ver el segundo video que les tenía preparado, que tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver si se puede escuchar así mejor. Espérense. Mm, ahí está. Bueno, vemos ahí el típico esquema de que son procesos, ¿cierto? Entrada, proceso, salida, ¿cierto?
Ya, aquí quiero detenerme. Mira, aquí hay un concepto nuevo que vamos a hablar. Bueno, la herramienta, la calidad, repetir y hábito corresponden siempre a... ¿Qué es lo que me están hablando? Es que tengo que ser eficiente, lo más eficiente posible. Las herramientas, ¿cierto? La calidad, que es en el fondo, tiene mucho que ver con la eficiencia, tiene mucho que ver, todo lo que estamos viendo ahí tiene mucho que ver con lo que el objetivo principal, que justamente es cumplir con los requerimientos o satisfacer los requerimientos de los clientes, ¿cierto? Pero me quiero detener en el concepto que está al último, que es la imagen de la empresa. ¿Sí? Y la verdad es que eh, la imagen, a ver, en una empresa hay costos, ¿cierto? La maquinaria tiene un costo, la mano de obra tiene un costo, sí, el capital humano, la administración, la mantención, todo tiene un costo en la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, si me falla una máquina, tengo que reemplazarla, mandarla a reparar, qué sé yo, importarlo, ok. Hay pérdidas, sí, hay pérdidas, pero se puede pagar esa pérdida. Lo que es con respecto a la imagen, una vez que la imagen se daña de una empresa, es muy difícil recuperarla. Y es porque la imagen es un insumo, es el insumo invaluable más importante de la empresa. Invaluable no es que no tenga valor, sino que no se puede cuantificar la imagen de una empresa. Yo creo que todos se nos viene a la cabeza una empresa en la que queríamos trabajar, ¿cierto? O que si nos llama la empresa, no lo pensaríamos mucho en decir que sí, de ir a trabajar a esa empresa. Eso porque la empresa ha construido muy bien su imagen. Se sabe que esa empresa, por ese motivo, es buena, ¿cierto? O todos quieren trabajar en ella. Eso es la imagen de una empresa. Es algo invaluable y sumamente importante que la empresa siempre tiene que mantener, siempre tiene que cuidar, ¿sí? Así como también conocemos empresas que uno le gustaría mucho ir a trabajar, sabemos que hay empresas que su imagen no es tan buena y que, de cierta forma, no nos convencería mucho quizá ir a trabajar a esa empresa. Sí, a eso se refiere la imagen de la empresa. Eso no tiene quizá mucho que ver con lo que todos estamos viendo, pero es importante que lo sepan. Es un concepto muy importante que toda empresa tiene que cuidar. Sí, eso me quería detener para comentar eso. Ya, aquí está hablando de algo muy importante que yo creo que se grafica muy bien con lo siguiente. Tiene que ver mucho con la imagen de la empresa en todo eso también. Eh, por ejemplo, eh, yo creo que todos hemos tenido un lugar de comida rápida favorito, ¿cierto? Que nos gusta, nos vamos, no sé si muy seguido, pero sí sabemos que hay buena comida. Y de un momento a otro pedimos para comer y la comida algo cambió. Ya no es tan rica o ya no es lo mismo. Sí. Y eso justamente porque en cierta forma eh, sé que suena muy repetitivo, pero están perdiendo el foco. ¿El foco de qué es? Satisfacer los requerimientos de los clientes. Y no sirve de nada que yo abarate costos si a mis clientes no les está gustando. En este caso, el ejemplo de la comida rápida, si no les está gustando mi comida rápida, ¿sí? No sirve de nada, porque no me van a seguir comprando. O voy a bajar mucho mis ventas, ¿sí? Eso se está refiriendo el video. Ya, aquí lo que él va a decir es dar ciertas sugerencias de cómo construir un diagrama, sí, de proceso. Esta parte, bueno, el video se lo voy a mandar, creo yo. Esta parte de la ronda es tan necesaria que la veamos ahora. Sí, es solo otra sugerencia de esta persona. Así que vamos a saltarnos a esa parte, ¿ya? Prioridades del diseño de procesos. Primero, los que afectan positivamente, y aquí está
lo que veníamos hablando, ¿cierto? De forma tan repetitiva. Dice, primero, los que afecten positivamente al cliente. ¿Cómo los veníamos nombrando nosotros? Satisfacer el requerimiento, ¿cierto? Del mercado o del cliente. ¿Sí? Ese es el primer objetivo. De ahí viene todo lo demás. Segundo, los que permitan reducir gastos. Perfecto. Y tercero, los que nos mejoren la productividad. Perfecto. El segundo y tercero son indispensables también para el buen funcionamiento de una empresa. Pero el primero es el objetivo clave, el objetivo principal que debe perseguir. ¿Sí? Porque si no estoy satisfaciendo la necesidad de nadie, es porque mi producto deja de ser productivo, deja de ser competitivo. Voy a bajar los gastos, los insumos. Ya, perdón. Ahora sí. Ya, necesito tomar un vaso de agua y ahora sí vamos a seguir con la clase. Bueno, estamos viendo este video, que básicamente resume mucho de lo que veníamos hablando, ¿cierto? Objetivo primordial y primero es los que afecten positivamente al cliente, ¿cierto? Cómo satisfacer las necesidades. Bueno, aquí está explicando cómo se construye un proceso. Ya vamos a ver diagrama en todo caso. Y está eh, básicamente cómo se construyen estos diagramas, ¿sí? Cómo se van elaborando, ¿sí? Creo que todos hemos visto esos diagramas que tienen, justamente tienen cajitas, diamantes, triángulos, flechas, y verdaderamente no sabemos por qué tienen esa forma. Bueno, tienen un porqué, sí. Esto, yo cuando le mande el video se lo voy a mandar. O sea, cuando se lo mande el video lo van a poder ver con más tranquilidad. La verdad, no es el fin saber crear un diagrama, ¿sí? Sino saber leerlo. Pero también va a aprender a realizarlo, ¿cierto? Y básicamente hay un ejemplo, por ejemplo, elaborar una cotización, recibir orden, fabricar una y ensamblar el producto, despachar e instalar, facturar y recibir el pago. Creo que hemos enfocado mucho en lo que son las operaciones, la fábrica, ¿cierto? Pero muchas veces también lo que es la parte administrativa o la parte de finanzas también es parte. Y lo hablamos al principio, ¿cierto? De forma íntegra, todas las partes tienen que estar funcionando. ¿Sí? Todas las partes tienen que estar funcionando, no solamente las partes más importantes, volviendo al ejemplo del cuerpo, no solamente los órganos vitales tienen que estar funcionando, sino también tiene que haber sangre, tiene que haber oxígeno también, ¿cierto? Los huesos, los músculos juegan una labor importante también, la piel, todo tiene que ir de la mano y tiene que estar funcionando de forma macro, ¿sí? Aquí la verdad vamos a saltar un poco este proceso. Creo que de aquí ya no hay mucho más que analizar, sino que aquí estamos construyendo un diagrama, ¿cierto? Diseño de proceso, eso quizás de información podemos leerla. Sí, diseño de procesos son una herramienta de comunicación, permiten repetir bien las tareas. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más también cuando veamos los diagramas, ¿sí? Bueno, son herramientas de comunicación, permiten repetir bien las tareas, ser ordenados, que el mensaje se entregue de forma clara. Es básico del ser humano, ¿cierto? O sea, si yo doy una indicación y no se entiende, es difícil que se pueda seguir. Todo lo que me facilite la comunicación, todo lo que me haga expresarme de forma más clara, me va a ayudar, me va a ayudar para que el mensaje que yo esté entregando sea mejor. Si ya lo vamos a ver de nuevo después con el diagrama. ¿Cuáles son los principales procesos de su modelo de negocio? ¿Sí? Saber cuáles son los principales procesos es sumamente importante. ¿Sí? Saber los costos que lleva eso, los insumos, ¿cierto? El desgaste.
que van a producir las piezas, ¿cierto? El desgaste de los equipos, cuántas personas tienen que operarlas, si esa persona que tiene que operarla tiene que estar capacitada, todo eso es importante saber y reconocer los principales procesos de su modelo de negocio, ¿sí? Establezca prioridades para el diseño, divulgación y capacitación, ¿sí? Sigue una metodología para el diseño de los procesos, publíquelos, divúlguelos y archívelos, actualícelos cuando las circunstancias lo requieran. Eso es bastante general lo que está hablando, ¿cierto? Muchos de estos puntos no lo hemos visto y la verdad no creo que los veamos, son importantes, sí, pero muchos de estos puntos no son el objetivo final de, del curso, ¿sí? Creo que ya vimos básicamente lo importante del video, ¿sí? Podemos seguir con la clase perfectamente. Déjenme ver si estoy compartiendo pantalla, porque si no, sí, ya. Entonces, sigamos con ya lo último de los diagramas. Ya vimos el video, ¿cierto? Y aquí toca hablar, y aquí toca hablar de los procesos. Sí, nuevamente, pero como le decía yo, no todo es tan fácil como que tiene una entrada y tiene una salida, ¿sí? Los procesos son más complejos de los que vimos al principio, pudiendo existir muchos productos y necesitar de varios insumos, ¿sí? Por ejemplo, fundición. El horno de fundición es un ejemplo muy bueno porque aquí lo voy a explicar. Este proceso que está aquí, vamos a llamarlo horno de fundición, ¿sí? Está entrando mi concentrado de cobre. Pero al horno de fundición no solo entra concentrado de cobre, también le entra fundente que ayuda a la fundición, ¿cierto? Y ayuda al proceso de fundido del concentrado, ¿sí? Y también entra, podríamos decir que entra calor también al horno, ¿cierto? Le entra oxígeno para que el calor aumente, ¿sí? Entonces está entrando cobre, oxígeno a través de las toberas dentro de este horno y también está entrando fundente. ¿Sí? El proceso toma todo esto y recibe varias salidas, varios productos. Tiene el cobre fundido, ¿cierto? Y tengo mis gases de fundición, el gas SO2 por lo general, ¿sí? Eso también es un producto porque ese producto, el SO2, me sirve para realizar ácido sulfúrico, ¿sí? Esos gases son captados por la campana, ¿sí? Por la campana de la fundición, se dan por unas mangas, ¿cierto? Van a dar a la planta de ácidos. Y la planta de ácidos se encarga a través de muchos procesos bastante complejos, en verdad, donde el calor y el intercambio de calor juegan una labor importante. Se logra convertir el SO2 gaseoso en ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico es importantísimo en muchas áreas de industriales, muchísimas, muchísimas. El ácido sulfúrico, bueno, no sé qué carrera están estudiando, me imagino que algo relacionado con industrias, así que hablar de estos temas de repente no está de más. Ustedes saben que hay países que están desarrollados y no desarrollados, ¿cierto? Hay muchos factores, muchas variables para determinar si un país es desarrollado o no. Sí, una de esas variables, tantas variables, es la cantidad de acero que consume un país. ¿Sí? La cantidad de acero que consume un país va muy de la mano con los proyectos que se están realizando, ¿cierto? Y es un factor de desarrollo, un indicador de desarrollo, ¿cierto? El ácido sulfúrico eh, tiene en común eso mismo. Sí, el ácido sulfúrico también es un indicador de desarrollo. La cantidad de ácido sulfúrico que consume un país te podría indicar en cierta forma si ese país es desarrollado o no, porque se usa en muchísimas industrias el ácido sulfúrico, en muchísimas, y no solo en la minería. ¿Sí? Esto también sirve como ejemplo de las tecnologías que se están usando. Antes eso no se hacía en la fundición. Lo que hace es intentaban capturarlos, se trabajaban para bajarle un poco los contenidos, digamos, nocivos para la salud, pero no había un tratamiento específico para los gases.
Ahora sí, sí. Es una tecnología que no solamente hizo más eficiente este proceso porque es menos contaminante, sino también que generó un valor agregado, ya que se puede producir ácido sulfúrico de lo que era antiguamente un desecho. El SO2 antes era un desecho y no se trabajaba, ¿sí? Entonces, es importante saber que el ácido sulfúrico se usa en muchos mercados, ¿sí? La plantación fue un avance importante porque obtuvo también, dejó que este proceso de fundición, este horno de fundición, sea más eficiente. La salida, aparte del cobre y de los gases, también hay escoria, ¿sí? Y hay cobre presente en la escoria. Por ende, esa escoria por lo general se va a otro horno que lo limpia, por así decirlo, que, se, que es limpieza de cobre, se llama ese horno, y le intenta sacar lo más cobre posible antes de que esa escoria ya pase a los descartes, ¿cierto? Y eso. Entonces, eso, sabemos que los procesos no son simplemente entrada y salida, sino que son un poco más complejos, ¿cierto? Realmente hay también procesos que necesitan de calor y de tiempo para que ocurran, ¿cierto? Por ejemplo, el pan, ¿sí? No solo necesito no sé, harina, agua, sal, qué sé yo, pero también necesito tiempo para que la levadura haga su trabajo, ¿sí? Entonces, los procesos son, cada uno es diferente. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cada uno es diferente y necesitamos conocer y saberlos muy bien. Otro ejemplo también de proceso, y también que existen las recirculaciones en los procesos. No todos los procesos lo tienen, pero que hay un ejemplo de que sí. También es un ejemplo de metalurgia, ¿sí? Es un proceso de extracción por solvente, ¿sí? Que es una fase es un proceso que se usa después de la lixiviación de los metales, ¿sí? También se aplica al cobre, ¿sí? Yo lixivio mi metal, tengo una solución que pasa a extracción por solvente. Extracción por solvente está con forma de extracción y de reextracción. Claro, no viene mucho al caso, pero para que se entienda lo que sucede acá. Este flujo, ¿cierto? Este producto pasa a este nuevo proceso y este proceso obtiene dos productos. El que se reactivo Lix cargado, ¿cierto? Y también obtiene una solución de reciclo lixiviación. Entonces, lixiviación está recibiendo este recirculación, ¿sí? Aquí en la extracción del metal tengo dos procesos, no, dos insumos que están entrando. El de lixiviación, ¿cierto? El de lixiviación, ¿cierto? Y el reactivo de lix reextraído, ¿sí? Y tengo dos productos también, el reciclo a lixiviación y el reactivo orgánico cargado, ¿sí? Y así sucesivamente hay recirculaciones de los procesos. No todos tienen recirculaciones, ¿sí? No todos se puede hacer eso. De hecho, incluso hay extracción por solvente de algunos metales que no es recomendable hacer una recirculación porque no se puede. El reactivo orgánico no queda en las condiciones necesarias para que ocurra una recirculación, ¿sí? Pero es un ejemplo de que a veces los procesos no son tan simples como entradas y salidas, sino que también tienen muchas recirculaciones, ¿sí? Y cerrando un poquito ya la clase de diagramas, ¿sí? La verdad que en cierta forma hemos hablado harto de los diagramas sin mencionarlos tanto, ¿sí? Cada proceso es diferente a otro, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Es por eso que se estudian, se hacen más eficientes o se buscan otras técnicas para estos, otras tecnologías, mejor dicho, ¿sí? Y aquí vemos dos esquemas del mismo proceso, fundición de cobre, uno es de la fundición de Chagres a su mano izquierda de la pantalla y de mano derecha de la pantalla está lo que es el proceso de fundición de cobre, pero de la fundición de ventana, ¿sí? Dos procesos que, bueno, uno está más detallado que otro, aquí Chagres pone cuántos convertidores hay, cuántos hornos de refino hay, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Aquí creo que no ponen la cantidad de hornos, pero la verdad da lo mismo. Lo importante, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Es por eso que es sumamente importante conocer cuellos de botella. Cada proceso tiene los suyos.
cada proceso es diferente al otro. Los cuellos de botella que estén presentes en uno pueden no ser lo mismo que estén presentes en otros procesos, por muy seguido que venga. El proceso que viene puede ser muy diferente, entonces no va a tener la misma cantidad de huellas de botella. ¿Sí? Volviendo al caso del pan, por ejemplo, la levadura, esperar, ¿cierto? Bueno, con el calor puede ser que ese proceso de espera sea menor, ¿cierto? Podríamos decir que ahí estoy solucionando una limitante, ¿cierto? Que es el tiempo. Y eso más que nada con respecto a lo que son los diagramas. Y bueno, los diagramas en sí es una información muy resumida y es muy bueno, es vistoso, resume muchísima información. Imagínense toda esta información que me está dando este diagrama de Chagres, yo lo pasara a palabras, a letras, sería mucho texto, sería mucho de información que sería, digamos, sería correcta, sí, pero sería demasiado. En cambio, a través de un diagrama puedo entenderla, puedo saber los pasos que están involucrados en este, ¿cierto? En el proceso de fundición de Chagres, ¿sí? Solamente viéndolo y de forma mucho más sencilla, mucho más resumida. Sí, es lo mismo que para ventanas, o sea, y lo mismo pasa con cualquier diagrama de flujo, ¿sí? Para cualquier diagrama de flujo vamos a obtener que es mucha información resumida, ¿sí? Y mucho más fácil y más vistosa de ver. No cansa tanto en la vista, ¿sí? Eso más que nada con respecto a los diagramas, son importantísimos, ¿cierto? Resumen muchísima información y sirven justamente para estudiarlos, ¿sí? Obviamente no tienen mucho que ver con la representación física de los lugares, ¿cierto? No es que le plantee si usted a esa distancia de los convertidores, por ejemplo, ¿cierto? Se entiende eso. Y ya vamos resumiendo lo que es la clase, ¿cierto? Definimos varios conceptos nuevos y vimos en práctica varios. ¿A qué me refiero con la práctica? Vimos ejemplos, vimos videos, ¿cierto? Vimos diagramas, vimos, estuvimos comentando, estuvimos complementando, esa era la palabra que se me olvidó, complementando todo lo que está en su documento, lo vimos complementando aquí, ¿cierto? Hay, creo que algo se me quedó en un poquito en el tintero, sí, el producto. El enfoque, hay una mezcla de enfoque de proceso y enfoque de producto, ¿sí? Que no me puedo acordar del nombre, que era, aquí va a salir, ¿sí? Eh, enfoque del producto, enfoque repetitivo, eso justamente, es una mezcla, ¿cierto? Entre el producto y el proceso. Y aquí vemos muchísimas áreas, por ejemplo, la producción de autos, ¿sí? La producción de autos, ¿sí? Tiene varios lugares, está el pintado, ¿cierto? Bueno, la recepción de piezas, ¿cierto? Después el ensamblaje de piezas menores, ¿cierto? El pintado, el ensamblaje de piezas mayores, las pruebas que se le tienen que hacer, la conexión eléctrica se le tienen que hacer, la prueba del sistema mecánico también, un montón de cosas que van seguidas, ¿cierto? Y los autos sabemos que las fábricas de autos no tienen pocos productos, tienen varios productos, ¿cierto? O sea, es una mezcla entre ambas. Sí, los locales de comida rápida también, ¿cierto? Que ya me había hablado un poco de eso. Como el típico local que vende comida china, sushi, se pizza, por ejemplo. Sí, se especializa en varias cosas. Sí. Entonces, hay varios ejemplos de ese enfoque. Sí. Y el masivo también, el masivo creo que está muy bien explicado en lo que es el documento semanal. Sí. No hay mucho más que agregar en ese sentido. Y quería cerrar con algo que ya hemos quizá visto, que ya hemos mencionado, ¿cierto? Pero que es de suma importancia porque es clave en todo lo que estamos estudiando, ¿sí? La distribución planta, como sabíamos, engloba, ¿cierto?, todo lo que es la disposición de los trabajadores, de la maquinaria, de los sistemas de producción, de las herramientas, ¿cierto? Con un fin de que todo funcione, todo tenga un conjunto, ¿cierto? Todo funcione como un conjunto, un todo, ¿sí? Sirve muchísimo para aumentar la
Esto lo vimos en la primera clase, al principio de la primera clase. Aumenta la seguridad y la salud, ¿cierto? Ocupacional, al estar todo más ordenado, todo más estructurado, ¿sí? Eso aumenta la seguridad y aumenta también la salud ocupacional, ¿sí? Incrementa la productividad, obvio, ¿cierto? Y minimiza los retrasos en producción. Todo lo que hemos visto justamente apunta a eso, a incrementar la productividad, a bajar los tiempos muertos, a bajar los retrasos de la productividad y adicionalmente estamos trabajando también en aumentar la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. ¿Sí? Eso con respecto a la clase del día de hoy, la masterclass número 2. Muchas gracias por su asistencia, eh, por su, por escucharme, por su tiempo. El video, si usted los quiere ver, yo se los puedo mandar, no hay problema, me manda un correo, yo se los mando. ¿Sí? Eso con respecto a todo lo que hemos visto. ¿Sí? Sí, bueno, lamentablemente, si hay dudas, no se las puedo responder ahora, pero sí me las pueden hacer llegar por correo. ¿Sí? Así que eso. Esto con respecto a la masterclass número 2. Sí, quizás le voy a hacer uno, no sé si subir el PPT, creo que como esto va a estar grabado, creo que la verdad no tiene mucho sentido, y que lo pueden ver desde aquí, ¿cierto? También si se me quedó algo pendiente que hablar, que conversar, creo que no, creo que estamos bien. Eh, Eso. Bueno. Bueno, chicos, les deseo que tengan una muy buena semana. Sí, espero que estén bien, se cuidan y espero que les vaya muy bien en todo lo que respecta, no solo en el instituto, sino que también en el día a día. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos.